Todos en este seminario del programa 17-18 que esta mañana está dedicado a una ponencia sobre el precedente de Daniel Mitidier. Daniel es buen amigo desde hace ya unos años y aparte de esa característica que le honra por su paciencia conmigo, digamos, tiene otras tantas características académicas que hacen especialmente interesante que hoy nos acompañe aquí. Es profesor de Derecho Procesal Civil en la Universidad de Rio Grande do Sul, en Porto Alegre, y tiene una larga producción en materia de derecho procesal, especialmente de derecho procesal civil, con libros como Anticipação da tutela, de tutela cautelar técnica anticipatoria, colaboração no processo civil, Estado constitucional, elementos para una teoría contemporánea del proceso civil brasileiro, etcétera, etcétera. Pero también en referencia al tema que nos viene a tratar hoy, dos libros que creo que son dos pequeñas joyitas, pequeñas solo por su tamaño, ¿no? Que no son especialmente largos, lo que también es una virtud de un libro. Me parece ser capaz de contar el núcleo de una idea no en 500 páginas, sino en 100 páginas. Cortes superiores e Cortes Supremas do control e interpretação da jurisprudência ao precedente e precedentes da persuasão à vinculação. Dos libros que en Brasil son, sin duda, la referencia en materia de precedente. Así que muy contentos de que nos acompañes. Tiene otras vinculaciones ya no propiamente temáticas, sino académicas más generales con nosotros. Una de ellas es que codirige junto a Tarufo, Oteiza y Jordi Nieva la colección Derecho y Proceso, o Proceso y Derecho, siempre confundo el orden de los términos, en la editorial Marcial Pons, así que es copartícipe de este proyecto de colecciones de Marcial Pons también con nosotros y codirector de la tesis doctoral de Víctor Lía de Paula Ramos, que se defenderá este próximo lunes. En la medida en que la tesis sea buena, que no tengo ninguna duda que es excelente, creo que Daniel tiene una responsabilidad muy grande en ello, porque ha sido quien ha empujado a Víctor desde mucho más joven de lo que es ahora. Así que también por eso, gracias y por ayudarnos en esos proyectos. Muchas gracias por estar aquí, Daniel, es tu tiempo. Muchas gracias, Jordi. Yo estoy muy contento de estar acá. Buen día a todos, a todas. Es realmente un placer estar acá en Facultad de Derecho de Girona. Yo quería decir que es un gusto especial estar acá con Jordi y con Carmen, porque aparte de la amistad que tenemos a mucho tiempo, nosotros tenemos una especial preocupación de ver y comprender el derecho procesal o la filosofía del derecho, depende de dónde miramos, a partir de una perspectiva de la filosofía del derecho, de la teoría del derecho, y así no solamente una perspectiva formal del derecho procesal civil, de modo que podemos plantear temas que son temas más largos en esta perspectiva. Agradezco muchísimo estar acá y poder hablar con todos ustedes. Como todos ya percibieron, mi español es una versión personal del español, ¿no? Pero voy a intentar hacerlo el más claro posible para que podamos conversar un poco. Jordi me ha sugerido 30 a 40 minutos de exposición. Yo prometo que voy a hacerlo en 30 minutos. Y la idea central del tema es hacer una discusión sobre 3 puntos que me parecen fundamentales. En primer lugar,
hablar un poco sobre la historia del common law desde el punto de vista del precedente. Bueno, lo intento, que no es un intento de los ingleses, pero es un intento propio de nuestra tradición, es hacer una sistematización de la función del precedente judicial en Inglaterra. Esta es la idea primera. Vamos a discutir qué es el precedente en la Inglaterra. Sobre todo, las diferentes funciones que el precedente tuvo a lo largo de los años en la Inglaterra. Este es el primer punto. El segundo punto, ya entrando un poco en un debate internacional, por así decir, de teoría del derecho y de filosofía del derecho, es debatir un poco sobre el desarrollo de la teoría de la interpretación jurídica. ¿Qué es interpretar? ¿Qué nosotros interpretamos? Este para mí es un punto fundamental, porque de este punto fundamental que vamos a retirar consecuencias para la civil law, desde el punto de vista que voy a hablar a ustedes, desde el derecho brasileño. Voy a traer ahora algunos elementos del derecho brasileño, del nuevo Código de Proceso Civil brasileño del 2015, que trata del precedente judicial, desde el punto de vista de la teoría de la interpretación y de la historia del derecho inglés. Yo tengo una propuesta de interpretación de estos textos normativos. Dale. Y después, lógicamente, estoy a disposición para hacer el debate sobre lo que todo podemos hacer. Bueno, sobre el primer tema, que es de la historia del common law, me parece desde luego prudente decir que el precedente tuvo en Inglaterra tres funciones muy distintas. Así decir, el precedente en derecho inglés es un error. Hay que decir, el precedente en el derecho inglés en el siglo XIV. Hay que decir, el precedente en derecho inglés en el siglo XVIII. Hay que decir, el precedente en el derecho inglés al final del siglo XIX o del siglo XX. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos tres funciones muy diversas del precedente. La primera es la ilustración. Precedente como ilustración del derecho. Esta es una función que va del nacimiento del common law al siglo XI hasta más o menos el siglo XVII. Después tenemos una segunda función que normalmente todavía es la más difundida del precedente en el derecho inglés, con confusiones muy graves con la función actual, que es la función persuasiva del precedente. ¿Esta es la palabra correcta? ¿Persuasiva? ¿De persuasión? Muy bien. La función persuasiva del precedente, que empieza en el siglo XVII con la discusión entre Edward Coke y Thomas Hobbes, y alcanza el derecho inglés hasta el final del siglo XIX, el tiempo de la persuasión. El precedente como persuasión a los jueces. Y finalmente tenemos una tercera función al precedente, que todavía es la función principal del precedente en Inglaterra, con algunas discusiones críticas que ya vamos a poner sobre statutory law, que es la función de vinculación del precedente, reconocida por la House of Lords al final del siglo XIX. Y después con algunos desarrollos que podemos hablar en la secuencia. Como tenemos poco tiempo, yo no voy me apegar mucho acá a los detalles de las historias, pero el libro tiene todas las informaciones de todo material bibliográfico y yo puedo tocar a ustedes después el libro también, un PDF del libro que se puede circular. Bueno, en el siglo XI la preocupación del monarca inglés seguramente no era el derecho. La preocupación central del rey medieval era la administración del reino, ¿no? Entonces los jueces tenían que administrar la justicia en nombre del rey
en nombre del rey, pero no tenían propiamente derecho para aplicar a los casos. Entonces, lo que hicieron los jueces, lo inventaron. Lo inventaron el derecho. Simplemente empezaron a decidir casos invocando nada más nada menos do que la costumbre del antiguo hombre inglés. La costumbre del antiguo hombre inglés era invocado para decidir los casos y para ilustrar como una posible solución del derecho inglés. Y como no había más derecho que podría ser identificado con derecho, la doctrina del periodo, Glanville principalmente, es un nombre muy importante en esta época, Bracton, también otro jurista muy importante de este periodo, empiezan a decir que, bueno, si nosotros no tenemos otra solución y hay una solución para un caso análogo, entonces tenemos que actuar similia ad similia. Esa es la expresión latina, similia ad similia. Después esta expresión ha dado lugar a la idea de treat like cases alike, que es la máxima del derecho inglés hasta hoy, tratar los casos igualmente. Bueno, pero en esta idea el derecho estaba en las manos de los jueces y los jueces trabajaban con el derecho invocando soluciones simplemente invocando la autoridad de la costumbre del antiguo hombre inglés, que es una costumbre, y este es un punto interesante en la historia del derecho inglés, que está presente desde antes del tiempo de la memoria. Esa es una expresión muy reveladora de la artificialidad de la construcción, ¿no? Entonces, solamente jueces treinados, experientes, expertos pueden tener acceso a este derecho que está antes del tiempo de la memoria. Bueno, cuando las cosas empiezan a mudar, cuando las cosas empiezan a cambiar, mejor dicho, cuando hay una guerra política entre los jueces y el rey. El rey, bueno, ya está bien, el reino es ya muy bien administrado, entonces ahora yo quiero me convertir también en el rey juez y el rey legislador. Y quien dice eso a James es Thomas Hobbes. Entonces empieza una batalla para saber quién es custodio del derecho, ¿no? En primer momento, la batalla es vencida por los jueces. Bueno, ¿quién son los principales artífices del derecho? Los jueces. Y básicamente por un argumento de que para trabajar con el derecho es necesario experiencia. Y experiencia era algo que el soberano no tenía en el campo del derecho y por tanto no podría juzgar casos en última instancia. A partir de este momento, el presidente desarrolla un otro papel, el papel de persuasión en los juzgados. No es más simplemente una ilustración del derecho, de aquello que es la costumbre del hombre inglés, pero una indicación para el juez juzgar en un caso concreto. Pero, y acá es realmente importante notarlo, la doctrina que mejor puede ilustrar el precedente en este periodo, del precedente persuasivo, es la doctrina de Blackstone. William Blackstone, 1769, los comentarios a las leyes del derecho inglés. En el tom primer, Blackstone dice con muy clareza que, bueno, precedentes y reglas son derecho y por tanto deben ser aplicados. Al menos que el juez entienda que el precedente es absurdo o injusto. Y este es el punto central. Porque la doctrina del derecho del precedente permite al juez del caso concreto afastar el precedente. ¿Acaso entienda que el precedente trae una solución absurda o injusta? Es claro que en Inglaterra esto significa que los jueces no van a afastar el precedente por respecto al pasado. Pero habría esta oportunidad, esta posibilidad de
no se vinculaba al precedente, pero todos los jueces se vinculaban al precedente. Muy bien, esta es la función persuasiva del precedente judicial. Hasta que al inicio del siglo XIX empieza a frecuentar las aulas, las clases de Blackstone en Oxford, el joven Jeremy Bentham. Y Jeremy Bentham empieza a interesarse sobre el problema del precedente, o más ampliamente sobre el problema de la seguridad jurídica, ¿no? Bueno, pregunta a Blackstone. Muy bien, profesor, pero ¿ese el precedente de facto fue considerado injusto o absurdo por un juez? Y yo he hecho algo con base en el precedente. ¿Cómo me quedo? La respuesta de Blackstone era muy simple. Los jueces en Inglaterra siguen el precedente. Esto no va a pasar. Bentham dice, bueno, mas puede pasar, es lo que dice. El juez del caso concreto puede decir que la solución es injusta o absurda, puede argumentar que es injusta o absurda y puede no aplicar el precedente. ¿Cómo queda la seguridad jurídica? Bueno, esta es una pregunta obviamente difícil de responderla. Bentham empezó una verdadera cruzada, ¿puedo decir cruzada? Una cruzada en favor de la seguridad jurídica. Y el algo principal, el target principal de Bentham era, bueno, tenemos que evitar que la Inglaterra tenga un derecho hecho para pejos, el dog law. Yo no puedo imaginar que yo solo voy a saber si yo tengo razón o no después de haber practicado el acto o de haber incurrido en el hecho. Tengo que saber, desde luego, cuál es la solución jurídica para mi caso. Y la solución principal apuntada para Bentham era, bueno, nosotros necesitamos de una codificación en el derecho inglés. Esta es la solución principal de Bentham. Pero hay un autor muy interesante, que es Gerald Postman, que es amigo de Jordi, que ha escrito un libro fantástico, Jeremy y la tradición del common law, que a través de una pesquisa muy interesante y muy profunda en todos los escritos de Bentham, nos trae también la información que una de las maneiras alternativas que Bentham imaginava para trazer segurança jurídica ao direito inglês era o precedente se tornar vinculante na Inglaterra. Pero esta não era su target principal. Para su target principal, codificação. Hasta porque a esta época Bentham y toda la doctrina partía del presupuesto que la interpretación jurídica era un acto declaratorio, cognitivo, del cognitivismo de que se interpretaban normas con sentidos unívocos, ¿no? Entonces la codificación sería una buena solución para el derecho inglés también. Bueno, la campaña de Bentham ha sido un suceso. La House of Lords ha empezado a debater el tema de la seguridad jurídica desde el punto de vista, no de la codificación, pero desde el punto de vista del precedente. El primer caso que la House of Lords discute, el tema el Valley, 1837. 1837. Bueno, yo estoy fantástico hoy. 1837, el caso Valley. Después hay el caso Bright, 1852. Después el caso Windsor, 1860. El caso Beamish, 1861. Y finalmente hay el último caso, que es el caso más importante, que es la afirmación del precedente vinculante, que es el London Trailways, del 1898. En este precedente, la House of Lords dice con todas las letras que ella, House of Lords, está vinculada a los propios precedentes y que los otros órganos judiciales también están vinculados a sus precedentes de la House of Lords. Bueno, entonces, a partir de este momento, el precedente deja de ser
simplemente persuasivo y hay una obligación, hay un deber jurídico de los jueces de decidir conforme al precedente. Bueno, aquí hay un punto central, porque en este punto de la historia nosotros tuvimos la superación de la idea de que la jurisdicción es simplemente declaratoria y de que el precedente puede ser simplemente visto como la best proof of the law, como se entendía en el siglo XVIII, ¿no? El precedente en el siglo XVIII no era fuente del derecho. La fuente del derecho era la razón, el derecho anterior. Los jueces simplemente eran the oracles of the law, los oráculos de los derechos. Bueno, a partir de acá no. Se parte del presupuesto de que lo que los jueces hacen en juicio son derechos, punto, fuente del derecho, punto. Y por eso es necesario una protección a todo lo que tenemos en el tráfico jurídico. Bueno, la historia del siglo XX después de eso es una historia que puede ser contada con dos observaciones de Inglaterra. La primera es que hasta 1961 hay vinculación total al precedente. Al punto de, en la década de 30, Arthur Goodhart, profesor de Derecho en Oxford, dice con mucha énfasis que la doctrina del precedente judicial de la House of Lords del 1898 hace el juez un esclavo del pasado y un dictador para el futuro, un factor de inmovilismo social. Entonces era necesario cambiar las cosas. En 1961 la House of Lords, mediante un statement, dice con todas las letras que a partir de aquel momento ella puede superar los propios precedentes. Ella puede, no los otros jueces. Ella puede. Eso también es muy importante. Bueno, de un lado, entonces, acá tenemos la evolución total del derecho inglés de la materia del precedente. Pero hay un complicador en el derecho inglés, es que paulatinamente, de poco en poco, tenemos cada vez más derecho escrito en Inglaterra, así como tenemos mucho derecho escrito en los Estados Unidos. Entonces, la doctrina angloamericana empieza a discutir el valor del precedente cuando el precedente se destina a interpretar estatutos. Y esta, hasta hoy, es una pregunta que no se tiene respuesta en el ambiente del common law. La respuesta que se tiene es que, bueno, tenemos algunas materias que son tradicionalmente del common law y hay otras materias que son del derecho escrito. Y para el common law el precedente es vinculante, no hay duda. Para el derecho escrito, bueno, tenemos que discutir. Bueno, y acá entonces es el punto que me parece que podemos nosotros desarrollar el tema, ¿no? Porque nosotros siempre trabajamos, bueno, siempre no, pero desde el ciclo, del final del siglo XVIII, trabajamos con la idea de la ley, del primario de la ley. ¿Qué ha ocurrido en el siglo XIX en los debates tanto de common law como de civil law sobre interpretación jurídica? Bueno, yo no puedo hablar sobre esto porque no soy experto de la materia y tampoco se puede decir esto en pocos minutos, ¿no? Entonces yo voy a escoger un filón, una perspectiva de análisis del tema para hablar sobre cómo podemos superar el problema de la interpretación jurídica en el siglo XIX. A partir de la escuela, que yo sé que es una escuela hermana de Girona, que es la escuela de Génova, ¿no? De Giovanni Tarello, Riccardo Guastini, Pierluigi Chiassoni. Los tres que me interesan ahora debatir. Bueno, la idea central acá es que nosotros
no propiamente interpretamos normas. Nosotros interpretamos textos. Las normas constituyen el resultado de la interpretación del derecho. Tarelo decía, no hay ningún sentido antes de la interpretación. Realista puro, radical. Ricardo Guastini dice, no, hay sentidos y nosotros tenemos que respetar estos sentidos previos a la interpretación. Pero hay siempre sentidos concurrentes de los textos. Así como también tenemos la vaguedad o la vagueza de las normas. La vaguedad, gracias. Entonces, si el derecho sufre de la doble indeterminación, la interpretación jurídica es un medio para decidir sobre el sentido del derecho. Entonces, la norma jurídica es el resultado del derecho. Para que todo eso no sea arbitrario, esta interpretación jurídica debe ser racional. Y ahí entramos en el campo de la argumentación jurídica, los cánones de la interpretación. Bueno, este es un rápido bosquejo del tema. Pero del rápido bosquejo del tema, lo que me interesa es que si es verdad que la interpretación son de textos y textos tengo varios sentidos, y que solamente después de la interpretación yo tengo propiamente normas, entonces yo puedo decir que tanto la interpretación del derecho escrito, por así decir, como del derecho del precedente, que al fin y al cabo también es escrito, producen derecho, producen fuentes del derecho y por tanto constituyen derecho vigente. Bueno, si esto es verdad, entonces no hay como negar desde el punto de vista de la interpretación jurídica que la seguridad jurídica hoy debe ser pensada desde un punto de vista dinámico en una perspectiva argumentativa. Y que el resultado de la interpretación debe ser vinculante. Porque el resultado de la interpretación es el derecho. Es el derecho en su versión institucional. Este es el punto central. Nosotros todos podemos debatir si el Tribunal Supremo de la España o si el Supremo Tribunal Federal de Brasil ha decidido bien o mal. Todo bien. Somos académicos, podemos hacerlo. Mas como abogados tenemos el deber de decir a nuestros clientes, bueno, el Supremo ha decidido en este sentido. Como jueces tenemos que adoptar la versión normativa adoptada por las Cortes Supremas. Esta es la mía idea a partir de la idea de la interpretación jurídica como resultado. Bueno, fue por eso que la seguridad jurídica empezó a ser trabajada en Brasil desde el punto de vista del proceso también. Empezamos a decir que el proceso tiene una doble función. Más allá de la decisión del caso, con justicia, con la prueba, con la verdad, que es la función clásica del proceso civil, hay una otra función del proceso civil, que es la función de promover la unidad del derecho mediante la interpretación y reinterpretación de los textos jurídicos. Entonces hay una función concreta de decisión del caso concreto y hay una función general. A partir del caso concreto, nosotros podemos tener seguridad jurídica y con la seguridad jurídica, acá comprendida como cognoscibilidad del derecho, como estabilidad del derecho, como confiabilidad del derecho y como efectividad del derecho, 4 conceptos que podemos hablar después si hubiera interés, que llevan básicamente a los 2 fines del Estado constitucional, que es la libertad, yo sé cuál es el derecho, y por tanto sé cuáles son las consecuencias del derecho, y por tanto sé si quiero o no quiero hacer el acto, y si quiero o no quiero las consecuencias del derecho. Y la igualdad perante el derecho. Bueno, un derecho para todos, igual. Entonces la seguridad jurídica desde el punto de vista de la interpretación jurídica se convierte en el pendor de libertad e igualdad en derecho. Bueno, pero si esto es verdad,
¿qué debe hacer el procesalista? Porque hasta ahora hablamos de teoría del derecho, de interpretación jurídica. Los procesalistas deben pensar en soluciones que permitan en el proceso la dinámica del precedente. Bueno, ¿y qué es la dinámica del precedente? En primer lugar, identificar lo que es el precedente. Entonces tenemos como tarea a hacer es lo que es una ratio decidendi. Y lo que en juzgado no es la ratio decidendi, es opter dictum. Esa es una tarea que tenemos que nos preocupar. En segundo lugar, tenemos que nos preocupar con el problema de cómo, por qué instrumentos procesales tenemos condiciones de distinguir los casos. Entonces, la operación básica del precedente se convierte en una operación de analogía, de distinción. Normalmente, las peticiones de las partes, los recursos que están a disposición de las partes pueden servir para la distinción. Incluso podemos pensar en recursos de fundamentación vinculada, solamente a distinciones. Y también conductos para superación del precedente. Naturalmente, superación del precedente por las cortes que hicieron el precedente. Solamente puede superar el precedente quien ha hecho el precedente. Todos pueden distinguir un precedente. Todos los jueces pueden distinguir los precedentes. Es una operación básica, pero solamente puede superar un precedente los jueces que lo ha formado, que tiene competencia institucional para decir cuál es el derecho del caso concreto. Y naturalmente, prever también salvaguardas de la confianza legítima de las personas que actuaron con base en el precedente. Naturalmente, si yo tengo todos estos instrumentos, yo tengo que tener también el correlacto deber de los jueces de enfrentar los casos a partir de distinciones propuestas por las partes, de superaciones propuestas por las partes. Y por tanto, hay necesariamente acá un deber de fundamentación analítica de los precedentes. Y fue exactamente eso que ha hecho la legislación brasileña, ¿no? Hay 3 dispositivos llaves que dicen exactamente de eso que yo he dicho ahora. Hay el artículo 489, parágrafo primero, incisos 5 y 6, que trae el deber del juez de considerar el precedente invocado por la parte y solamente no aplicarlo si es un caso de distinción. Caso en que él debe enviar razones para decir, este caso no es igual. En este mismo dispositivo hay la posibilidad del juez de, en siendo caso y tenemos competencia para tanto, decir, bueno, esta solución ya es una solución que no tiene más congruencia social, no tiene más consistencia sistémica. Y por tanto, es una solución que debe ser superada. El 489 también dice que si el juez hace eso, debe hacerlo de manera argumentativa con una carga de fundamentación. Y por fin, los artículos 926 y 927 del Código dicen que los jueces y los tribunales deben llevar en consideración la coherencia cuando manejan los precedentes, incluso para superarlos. También habla en integridad. Y el 927 habla de la posibilidad de tenermos la superación solamente para frente del precedente. La prospective overruling
del derecho de los Estados Unidos, que no hay en Inglaterra, pero hay en los Estados Unidos, que es justamente la posibilidad de tutelar la igualdad en el tiempo y tutelar la confianza legítima de las personas que agiran en conformidad al precedente. Bueno, esto es un rápido bosquejo de la solución brasileña, de cómo se puede leer la legislación brasileña. Naturalmente es mi versión del sistema brasileño, pero me parece que el punto central es que nosotros no estamos importando el derecho del código. Este es el punto central. Ver la seguridad jurídica y la libertad y la igualdad desde el punto de vista del precedente es una decorrencia de los nuevos riesgos, del nuevo diseño de la interpretación jurídica. Bueno, era esto que yo quería decir a todos ustedes y estoy naturalmente a disposición para debater el tema. Muchas gracias.